La revista The Economist ha brindado un informe acerca de nuestro país, acerca de la democracia en nuestro país, y lamentablemente nos preocupa en la posición en la cual nos ha colocado. Hemos pasado de una democracia débil a un régimen híbrido, y está con nosotros el señor José Incio, politólogo y profesor de Ciencias Sociales de la Universidad Católica. ¿Cómo está usted? Bienvenido a JN Noticias. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto también tenerlo aquí en el programa. Según el índice de la democracia presentado por la revista internacional The Economist, señala que América Latina y el Caribe registra una caída de su democracia y señala que se transita hacia la autocracia. ¿Qué opina usted con respecto a este primer informe de la revista? Sí, creo que recoge mucho de lo que se venía discutiendo ya hace varias décadas con respecto a cómo en diferentes países se ha ido perdiendo institucionalidad democrática. Hemos tenido casos como de Venezuela, Nicaragua, El Salvador, incluso Brasil en su momento. Hemos visto cómo algunos países transitan de instituciones democráticas a justamente convertirse en lo que nos han colocado a nosotros, régimen híbridos. Un régimen híbrido es en el cual conviven instituciones democráticas con instituciones o, digamos, actitudes del régimen que son más autoritarias. Entonces, es por eso que nos han catalogado como tal, ¿no? Exacto, ¿no? Ha sacado un informe donde nuestro país ha dejado de ser democracia débil a pasar a un régimen híbrido. Pero por favor, si nos podría dar algunos ejemplos con respecto al régimen híbrido para que los ciudadanos que nos están viendo lo tengan un poco más claro este panorama. Sí, un régimen híbrido es donde aún, por ejemplo, existen división de poderes, pero tienes un poder, usualmente es el ejecutivo, el legislativo, que trata de tomar los otros poderes y contener el control de todo el aparato estatal o de gobierno. Un régimen híbrido es donde, por ejemplo, no hay responsabilidad política, las autoridades actúan sin, digamos, rendición de cuentas o sin justamente hacer caso a las demandas ciudadanas con respecto a, digamos, delitos o algunas omisiones que el mismo gobierno, la gente en poder hace, ¿no? En regímenes híbridos hemos tenido, por ejemplo, en su momento, el régimen, la transición de Venezuela empezó como un régimen híbrido. En el tema de El Salvador también tenemos que se le considera un régimen híbrido debido a que tienes un ejecutivo demasiado fuerte que trata de cooptar diferentes instituciones y hacer las cosas sin respetar la división de poderes o justamente el control constitucional o institucional que debe haber en una democracia. Ahora quisiera resaltar que no todo aquí es tan desfavorable, porque si hablamos de la categoría del proceso electoral y pluralismo, hemos obtenido un puntaje mayor, un puntaje alto de 8.75 sobre 10. ¿Usted cree entonces que esto nos ha ayudado a no tener una caída tan baja en esta calificación? Sí, definitivamente. El tema es que en Perú, como en otros países de América Latina, los organismos electorales son independientes de los otros poderes del Estado, lo cual les permite actuar de una manera como una suerte de guardianes de los procesos democráticos, y eso es lo que hemos visto en Perú, lo hemos visto en Brasil también, incluso en Estados Unidos en la elección de Joe Biden hace un par de años, ¿no? De no haber tenido instituciones electorales que justamente no hagan respetar la voluntad de las elecciones, creo que nuestro puntaje hubiese sido mucho menor y nuestra caída en ese sentido hubiese sido mayor, ¿no? Claro, entonces, ¿de qué manera desbarata, ¿no?, los ataques a los organismos electorales? Porque es el único de todas las categorías donde han tenido una alta puntuación, sin embargo, la violencia aún continúa. Sí, es típico en justamente régimen híbridos tratar de cooptar las demás instituciones que pueden hacerle frente a un control, a un uso desmedido del poder, ¿no? En este caso yo creo que lo que tenemos con respecto a los organismos electorales, al menos desde la elección de 2021 con mucha más fuerza, es la coalición perdedora o la coalición que maneja cierto poder en el Congreso, etcétera,
trata justamente de legitimar o el trabajo de los organismos electorales, quizás para poder cooptarlos o controlarlos nuevamente, ¿no? Es lo que usualmente se llama una transición al autoritarismo, cuando tienes un poder que empieza a cooptar y controlar el resto de los poderes que supuestamente o deberían estar en una suerte de equilibrio en que todos se controlan entre todos. Es lo que llamamos checks and balance, ¿no? Ahora, ¿cuál cree usted que ha sido otro factor para pasar de una democracia imperfecta a un régimen híbrido? ¿Qué otros factores han contribuido aquí? Yo creo que hay un deterioro muy grande en la participación política en general, y para ser un país donde el voto es obligatorio, llama mucho la atención el bajo puntaje en participación política, en cultura política, y esto tiene que ver también porque creo que existe una crisis de representación entre las élites políticas, los partidos políticos y la ciudadanía. Es decir, los partidos que están en el Congreso, los partidos que están en el Ejecutivo, pues tienen una bajísima representación o aprobación. Entonces, la ciudadanía se ve frustrada justamente porque el sistema democrático en el que tenemos, digamos, te obliga o te fuerza también digamos, a elegir entre estas opciones que no son representativas. Entonces, allí creo que tenemos un nudo muy problemático e importante que tenemos que resolver. ¿Y habría alguna forma entonces de revertir esa situación porque hemos estado en una calificación preocupante? Mira, yo creo que sí. De hecho, el The Economist también ha sacado justamente un artículo recientemente donde habla de que necesitamos pasos urgentes para, primero, calmar la situación de la crisis política, y el mismo The Economist ha sugerido la renuncia de la presidenta, entre otras cosas, y del Congreso también, porque necesitamos una suerte de reseteo, ¿no? Una suerte digamos, de espacio donde se den justamente nuevas opciones, y para que este vínculo entre los partidos y la ciudadanía se fortalezca. Lo problemático de esto es que en tanto digamos, en tanto el grupo que puede acceder al poder siga siendo el mismo y no deja espacio para opciones más representativas, o este grupo no hace el esfuerzo justamente de conectar mejor con la ciudadanía, pues esta crisis se va a seguir repitiendo, porque de nuevo va a haber esta desconexión entre los ciudadanos y sus representantes. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy y hacer este breve análisis con respecto a la revista internacional The Economist. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Nosotros hemos conversado con el señor José Incio, politólogo y profesor de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es momento de ir a una pausa y retornamos.